México se mantiene en pie y con la guardia en alto. Bajo una estrategia de seguridad que no conoce el descanso, el secretario Omar García Harfuch ha lanzado un mensaje claro y contundente al corazón del crimen organizado. No hay terreno inalcanzable ni grupo que esté por encima del Estado. En el norte de nuestro país, donde la geografía es dura, la voluntad de nuestras instituciones es todavía más fuerte. En su más reciente informe matutino, el secretario confirmó lo que muchos esperaban: grandes sorpresas para quienes intentan desestabilizar la paz. En lo que va de este nuevo año, la estructura de los cárteles ha sido sacudida. Gracias a operativos de alta precisión, han caído piezas clave. Cabecillas que se creían intocables hoy enfrentan la justicia. Es el triunfo de la estrategia sobre el caos. Esto no es casualidad. Es el resultado de la inteligencia militar de élite. Día y noche se analizan movimientos, se interceptan comunicaciones y se desmantelan redes financieras. Se sigue investigando cada rincón donde operan estos grupos, utilizando tecnología de punta y el valor inquebrantable de nuestras Fuerzas Armadas. Nadie se queda atrás en esta lucha por la tranquilidad de las familias mexicanas. Los números hablan por sí solos. Miles de armas fuera de las calles, cargamentos masivos de droga interceptados, avionetas incautadas y vehículos blindados recuperados. Se les está quitando el oxígeno y los recursos. Con paso firme y la frente en alto, México avanza, porque la seguridad no es una promesa, es una realidad que se construye con resultados. Buenos días, con su permiso, señora presidenta, gobernador, muy buenos días. Derivado del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, a través del análisis de información, el seguimiento de estructuras delictivas y el uso de herramientas tecnológicas, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales. Derivado de este trabajo coordinado, también con las autoridades del Estado de Jalisco, lo cual agradecemos la estrecha coordinación en materia de seguridad, se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar armamento y drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del Estado y otros estados de la República. Del 1 de octubre del 2024 al 28 de febrero del 2026, se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en el estado de Jalisco. Se aseguraron 626 armas de fuego en resultado de estas detenciones y más de 145,000 cartuchos, lo que se traduce en menos violencia en las calles. Se aseguraron más de 10 toneladas de droga, incluyendo 3,000 pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado 3 laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas sintéticas. Estas acciones han representado una afectación significativa a la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales que operan en la entidad. También, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de julio del 2025, de esta fecha al 31 de enero, ha habido varias detenciones, de las cuales quisiera resaltar 44 personas, y se han iniciado 257 carpetas de investigación por este delito. Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la entidad. Mencionaré algunos casos a nombre del Gabinete de Seguridad. Se aseguraron y detuvieron a 20 personas y el aseguramiento de un centro de atención telefónica empleado para el delito de extorsión en Guadalajara, Jalisco. 4 integrantes más de un grupo criminal que extorsionaban a comerciantes fueron detenidos en otra acción. En otra acción, Gustavo N., jefe operativo de un grupo criminal identificado como objetivo prioritario del Gobierno de México y del Estado de Guanajuato, dedicado a la extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga en Guanajuato y en Jalisco, también fue detenido. Nazario N., generador de violencia, responsable de extorsión y venta de droga, que operaba en Tlajomulco, Jalisco y Oriental Puebla.
2 sujetos más, integrantes de un grupo delictivo vinculado a los delitos de extorsión y secuestro, y uno más, integrante de una célula originaria de Chihuahua, la cual empleaba tácticas de intimidación y coacción armada para realizar cobros indebidos producto de la extorsión. Luis N., generador de violencia y coordinador de una célula también con operaciones en Baja California y Jalisco, dedicado al cobro de piso, extorsión y venta de droga en diversos puntos de la región fronteriza y también en Guadalajara, Jalisco. En representación del Gabinete de Seguridad voy a señalar las acciones operativas más relevantes de las últimas semanas. Como es de conocimiento público, recientemente se llevó a cabo un operativo relevante en Tapalpa, Jalisco, una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Ceguera N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo, así como 2 de sus colaboradores principales, Rubén N., alias R1, y Hugo N., alias El Tuli. Posterior a esta acción, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado. Ante esta situación, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y otras entidades federativas, especialmente también Michoacán, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco. El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para respaldar las acciones locales, supervisar operaciones y proteger a la población. En otra acción reciente, realizada en Zapopan, fueron detenidos 10 integrantes de un grupo criminal, quien mantenía presencia en zona metropolitana de Guadalajara como encargado de trasiego de droga y armamento, lavado de dinero, extorsión y secuestro. Se aseguraron en esta acción 8 armas de fuego, cartuchos, cargadores, 1.200 dosis de metanfetamina, vehículos y 2 camionetas blindadas, entre otros. En Tlaquepaque y Tlajomulco se realizaron cateos en 2 inmuebles empleados como centros de almacenamiento de sustancias químicas. En el lugar fueron detenidas 5 personas y se aseguraron más de 50,000 litros y 87,000 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. En Zapopan se ejecutó una orden de aprehensión contra Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de la célula criminal Los Deltas, afín a un grupo criminal aquí en Jalisco. El detenido está vinculado a delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión en la zona metropolitana de Guadalajara, además de coordinar el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. En Tepatitlán se ejecutó un cateo donde se detuvo a 2 hombres y una mujer que formaban parte del grupo delictivo de Los R's con operación en Michoacán y Jalisco, además de estar relacionados con el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Se aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga, cargadores y cartuchos. En Ciudad Guzmán fueron detenidos 3 integrantes de la misma organización delictiva, donde también se aseguraron armas de fuego, aditamento lanzagranadas, cargadores, así como drogas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a debilitar las estructuras criminales y sobre todo a disminuir la incidencia delictiva y la violencia en la entidad. En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, México se prepara para recibir a millones de visitantes y a miles de representantes internacionales en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes. Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulcán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones, como más adelante se referirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026.
Como parte de estos trabajos, se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede. De manera específica, en Jalisco se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estadio. También en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud. Muchas gracias. Informe de resultados en el estado de Jalisco, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 5 de marzo de 2026. En el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Jalisco, se han alcanzado avances relevantes. El delito de homicidio doloso presentó una reducción del 66% en comparación con septiembre de 2024. De igual forma, los delitos de alto impacto disminuyeron en un 25% respecto a septiembre de 2024. Se aseguraron 626 armas de fuego, más de 145,000 cartuchos, 3,101 cargadores. Se detuvieron a 890 personas por diversos ilícitos y se decomisaron más de 10 toneladas de droga. Un hecho relevante derivado de trabajos de inteligencia militar central de México y de la planeación y ejecución de una operación por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional fue la captura y posterior deceso de Rubén N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo que opera en Jalisco, el 22 de febrero de 2026. A este importante resultado para la seguridad de los mexicanos, se suma la detención de 2 criminales durante la citada operación y 70 posterior a ella, sumando un total de 188 delincuentes de esa organización durante la presente administración. Estos resultados derivan de la coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno y el compromiso y la actuación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las demás instancias que integran el Gabinete de Seguridad. Los resultados son evidentes y sabemos que persiste el desafío de continuar fortaleciendo las acciones para garantizar mayores condiciones de seguridad para la población jalisciense. General. Con su autorización, señora presidenta. Muy buenos días. Señores, la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, representa un hecho sin precedentes. Adelante, por favor, la primera lámina. Para México implica 2 retos, principalmente. El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado ante la comunidad internacional, y el segundo es, como Estado mexicano, tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional. Bien, derivado del Plan Kukulcán, ya lo escucharon de voz del secretario Harfuch, en concordancia con este plan, que es el plan integrador de los esfuerzos que realizan las dependencias de la Administración Pública Federal, integrado con 23 grupos, se autorizó la creación de 3 fuerzas de tarea conjuntas. Adelante, por favor, la siguiente. 3 fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. 7 agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos, y todo esto también apoyado con 3 agrupamientos de defensa aérea. ¿Qué efectivos integran estos organismos circunstanciales? Entiéndase por organismos circunstanciales aquellos que se crean para un fin y que una vez que cumplen con su cometido, se desintegran. Es el caso de estos organismos. Están integrados aproximadamente con 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas,
con mayor preponderancia por la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea. Tendremos también arriba de 55,000 efectivos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendremos también personal de seguridad privada, de tal suerte que esto nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos. Emplearemos 188 binomios canófilos en especialidad antiexplosivos, antienervantes. Emplearemos binomios equinos, un poco más de 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de seguridad física de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol extranjeras. Emplearemos 24 aeronaves, carpas descontaminadoras, sistemas antidrones, drones y bueno, una serie de tecnologías que apoyarán los esfuerzos del personal que integrará estas fuerzas de tarea. Adelante, por favor. Bien, se diseñó un concepto de la operación que está sustentado en cinturones de seguridad. Para cada instalación objetivo se establecerá un dispositivo particular, es decir, los aeropuertos, los hoteles, las zonas de entrenamiento, los estadios, las áreas Fan Festival tendrán un dispositivo particular de la siguiente manera: una seguridad inmediata, lejana, y en algunos casos tendrá un cuarto cinturón de seguridad que llamamos refuerzo, y todo esto estará circundado por precisamente un dispositivo general. Allende de estos dispositivos entrará en función la Guardia Nacional con seguridad carretera, que hay misiones específicas dentro de esos grupos técnicos que ya mencioné. Adelante, por favor. Bien, diseñamos los esquemas de seguridad de Guadalajara. En este caso tenemos aquí el aeropuerto Miguel Hidalgo. Adelante, la que sigue. Como ustedes pueden ver ahí, cada uno tiene sus cinturones de seguridad. Este es uno de los hoteles. Adelante, la que sigue. Otro acá de los centros de entrenamiento, que será Atlas, que será también Valle Verde. Adelante. Bien, aquí es importante recalcar que previo a que se establezcan los dispositivos de seguridad en estas instalaciones objetivos, entrarán en funciones equipos de especialistas del Ejército Mexicano. Estos equipos de especialistas llevarán a cabo barridos de químico, biológico, radiológico, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos, de microfonía. Emplearemos binomios canófilos y en cada, vamos a decir, en estadios, en áreas de entrenamiento, en FanFest, tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca y bueno, pues ni modo, tendrá que ser mitigado. Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos. Adelante, por favor. Bien, continuamos. Adelante, la que sigue. Emplearemos aquí en Guadalajara, Zapopan, alrededor de 17,700 efectivos exclusivamente para el Mundial, para los eventos de estas instalaciones objetivos, alrededor de 578 vehículos, 23 binomios canófilos en antiexplosivos, antienervantes otros 23, 40 binomios equinos y bueno, una serie de materiales, incluyendo 7 aeronaves que conformarán el agrupamiento de defensa acá en el estado de Jalisco. Adelante, por favor. Bien. La integralidad de las tropas terrestres nos la darán los agrupamientos de defensa aérea. ¿Cómo va a funcionar el plan de defensa aéreo en cada una de estas entidades? Primeramente, previo al Mundial, se va a comunicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial donde nos permitirá delimitar 3 zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y las sedes alternas los manejaremos con NOTAMs, que son noticias sobre la aviación. Es decir, que cada piloto que inicie un plan de vuelo tendrá la obligación de verificar qué noticias hay sobre la aviación y qué zonas están restringidas. Estos agrupamientos de defensa, como toda organización, tendrá una parte de mando y control, alguna parte también que manejará los transportes, las interceptaciones, los IBR, que es la inspección, vigilancia y reconocimiento, la inteligencia aérea, y bien, todo esto será controlado por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Adelante, por favor. El plan de defensa funcionará en 5 capas, empezando desde de arriba para abajo, 25,000 pies hasta los 500, ¿sí? En el quinto y cuarta capa
emplearemos aeronaves estratégicas de gran alcance, equipadas con radares bidimensionales, plataformas, rapaz, aviones tripulados a distancia, ¿sí?, con gran alcance también. Y en la tercera capa tendremos aviones F-5 y los conocidos como los T-6 más Plus, los tejanos, ¿sí?, que son aviones interceptadores. Importante destacar que en la cuarta capa tendremos ya aeronaves de ala rotativa, que le llamamos nosotros FUSA, la Fuerza en Situación de Alerta, con misiones primarias. Primero, evacuación aeromédica. Segunda, apoyo aéreo por el fuego en caso de ser necesario. Y en la quinta capa tendremos los sistemas antidrones, con la explicación que ya les di anteriormente. Bien, con esto cubriremos 3 subsectores de cada zona de vigilancia, que será a las 60 millas, 15 millas y 1.5 millas. Con esto no buscamos limitar los vuelos de la aviación nacional e internacional. Toda aquella aeronave, toda aquella aerolínea que tenga abierto un plan de vuelo lo podrá llevar a cabo. Lo único que vamos a hacer es coordinar los vuelos para tener libres esas zonas de vigilancia y poder mitigar cualquier traza de interés ilícita que nos pueda generar un escenario no deseado. Adelante, por favor. Bien, la seguridad no se constriñe únicamente a la ciudad de sede. Aquí tomamos en consideración el gran despliegue que tenemos como Fuerzas Armadas, iniciando con la cobertura aeronaval, las tropas de guarnición que tiene desplegadas el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Estamos hablando alrededor de 225,000 efectivos operativos y bueno, pues con más de 2,000 servicios establecidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Adelante, por favor. Bien, nuestras tropas, el 42.1%, alrededor de 8,000 efectivos, iniciaron un adiestramiento en el mes de enero, un adiestramiento especializado, llámese QBR, manejo ofensivo-defensivo, equipos tácticos de reacción inmediata, integración de escoltas, control de multitudes, también medicina táctica, es decir, todo aquello que nos pueda servir durante la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, para la integralidad de los 23 grupos, a mediados de este mes llevaremos a cabo un ejercicio militar de aplicación con 2 fases, de gabinete y en territorio en tiempo real, para precisamente mostrar las capacidades que tiene cada una de las dependencias que participan, ¿sí?, homologar procedimientos y incrementar la interoperabilidad entre todos nosotros. Bien, es cuanto por parte del Centro Coordinador de la Copa Mundial de Fútbol. Todo, señor presidente. Con permiso. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Con respecto a la Marina Armada de México, ¿qué está haciendo dentro de la Copa Mundial? Actualmente, para proteger lo que es la operación de puertos y aeropuertos y coadyuvar transversalmente en la seguridad e instalaciones donde se desarrollen estos eventos deportivos, tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y aguas territoriales del mar mexicano. La Marina ha destinado su personal de la siguiente manera. Actualmente estamos laborando en 3 grandes áreas. Primero, en el litoral del Golfo, que es Tamaulipas, los puertos de Altamira, Tampico, posteriormente Veracruz y Quintana Roo. Por parte del área metropolitana, es decir, en la región naval central, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y finalmente el litoral del Pacífico, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima. Todo este personal hace un total de 3,741 elementos. Pero además se van a sumar 8,500 elementos de los diferentes mandos navales, en el cual tendremos un total de 12,241 elementos. El personal antes mencionado también se ha dividido en diferentes elementos de tarea. Tal es el caso como el monitoreo y análisis, tanto de fuentes abiertas como dark web, en busca de riesgos y amenazas para el evento, especialmente para los puertos y aeropuertos, con equipos de ciberseguridad, inteligencia táctica y de señales. También tendremos a nuestro alcance el resguardo marítimo federal,
que es a través de las capitanías de puerto, en conjunto con unidades de protección y seguridad. Toman el control de embarcaciones de recreo que ingresan a las marinas turísticas con el fin de regular el movimiento de todos los turistas nacionales y extranjeros que entren por esa vía marítima. También se va a mantener el patrullaje marítimo con buques navales para salvaguardar la vida humana en la mar y mantener la soberanía de los mares del Estado, mediante acciones encaminadas a seguimiento, disuasión, detención, pero además contra acciones de crimen organizado en el tráfico ilegal de sustancias, personas, armas y explosivos, y quienes en contra también que afecten a nuestra población, así como proporcionar una navegación segura para todos los buques que transporten carga contenerizada de alto valor para posteriormente ser resguardada hacia su destino final por el Grupo de Seguridad de Carreteras, que sería la Guardia Nacional. Para el área metropolitana, dentro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, tenemos equipos de búsqueda y rescate urbano, protección y seguridad aeroportuaria, reacción inmediata antimotines, intervención y contraterrorismo, drones y sistemas antidrones y elementos de sanidad naval. Asimismo, se establecieron equipos de QBRNE en la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y el puerto de Manzanillo, con una capacidad aerotransportada de 15 aeronaves, 7 de ala fija y 8 de ala móvil. En sí, todo lo que es la planeación y preparación para seguir cumpliendo las tareas es por medio de una capacitación rigurosa, ejercicios de gabinete y también ejercicios a escala real. Toda esta especialización prácticamente da una respuesta a cualquier amenaza. Hemos realizado también manejo de multitudes con eventos masivos. Se ha brindado también capacitación en la operación con énfasis de derechos humanos, específicamente la no discriminación y prevención de la trata de personas, así como la cadena de custodia y uso de la fuerza conforme a la normatividad vigente. Con respecto, la siguiente por favor, en coordinación con los grupos técnicos integrantes del Plan Kukulcán, hemos participado en diversos ejercicios en coordinación y en colaboración con otras dependencias del gobierno federal, entre los que destacan los ejercicios de QBRNE, como el simulacro del sismo de la Ciudad de México realizado el 18 de febrero, en coordinación con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y con una célula de defensa. Estos ejercicios también en escala real se hicieron el 24 de febrero a través de un equipo de intervención y contraterrorismo con organismos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Finalmente, se implementan procedimientos con el gobierno federal y la FIFA para el seguimiento de las personas y esa carga contenerizada. La que sigue, por favor. Ante una situación de crisis, los estadios mundialistas nacionales, les diré cuál es la participación de la Armada de México. De forma ordenada se activará de manera inmediata a través del Plan Marina, en la cual tendrá una vertiente de apoyo, de seguridad interior y atención de emergencias. Es decir, el despliegue de personal que realizará conforme a un esquema regional de reacción estratégica y movilidad operativa de 1,018 elementos, de tal suerte que en la Ciudad de México y Toluca estarán desplegados hacia el Estadio Ciudad de México, Puerto de Manzanillo desplegados hacia el Estadio de Guadalajara, Matamoros sería desplegado hacia el Estadio de Monterrey con las aeronaves o vehículos terrestres. Este esquema permite una respuesta escalonada, coordinada y eficiente, garantizando la presencia oportuna de capacidades tácticas, logísticas
y de mando y control. Finalmente, se realizará un fortalecimiento al estado de Jalisco. ¿Cómo se va a hacer? Primero, reforzar la seguridad de puertos y marinas, pero de los 3 estados, de Nayarit, Jalisco y Colima. Los 3 estados en mención serán con 8 capitanías de puerto, donde van a operar 18 marinas. Por lo tanto, se reportarán esas capacidades para mantener el control positivo permanente de todos y cada una de las embarcaciones turísticas de recreo. Dentro de la modernización de los equipos de seguridad que actualmente estamos realizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se han adquirido 40 filtros migratorios autónomos, el cual favorece un 50% la velocidad de movimiento de pasajeros que arriban al país a través de estos sistemas. Los vehículos con sistema de inspección con visión de rayos X permitirá escanear al 100% los accesos de carga y logística que accedan al aeropuerto, evitando así la introducción de sustancias ilícitas y artefactos explosivos. Pero además, tiene el sistema antidrones que permitirá tomar el control de los drones detectados a 5 kilómetros del aeropuerto y tomando el control de ellos a partir de 1 kilómetro y bajarlo en 45 segundos. La instalación también de 40 equipos de validación de documentos, en el cual traerá una disminución de los tiempos de un 35% de cruce de revisión de pasajeros y la modernización del sistema de control de acceso se instalará a la par del sistema CCTV, incluyendo 3.240 cámaras, el cual incorpora analíticos y algoritmos, reconocimiento facial y patrones conductuales, con apoyo de inteligencia artificial. En la medida en que todas estas implementaciones tecnológicas tomen lugar en los próximos meses, la dinámica y movilidad de los pasajeros se verá favorecida con eficiencia y modernidad. La que sigue, por favor. Finalmente, todos estos trabajos que se han realizado es para mejorar una experiencia del usuario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante el Mundial, en la Terminal 1 y 2, se remodelaron las salas y pasillos de la última sala, filtros de seguridad, salas de documentación, ambulatorias de salidas y llegadas, migración, aerotren, salas de reclamo de equipajes nacional e internacional. Asimismo, se reconstruye en la Terminal 1 el proyecto integral de remodelación de los estacionamientos en el área nacional e internacional, mientras en la Terminal 2 será una ampliación, conservación y mantenimiento para evitar los cuellos de botella y generar un flujo de pasajeros. También la rehabilitación integral de la zona de comida rápida. Para ambas terminales se ampliarán y se modernizarán, optimizando los pasillos, mejorando la imagen arquitectónica, la distribución de espacios y elevado dentro del nivel de confort para todos nuestros usuarios. Realmente también se ha hecho el reordenamiento de lo que son todas las vialidades de construcción, de un estacionamiento próximo a la avenida Fuerza Aérea y la construcción de 3 calles de rodaje para hacer más rápida la salida de la pista 05R23L. Finalmente, el AICM estará listo a partir de mediados de mayo de este año. ¿Es cuánto, señora presidenta? Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos Jalisco primero y luego Nacional y así. Vamos a ver la compañera. Ahí está el micrófono, por favor.
Alejandra Lozano de Jalisco Noticias. Buenos días, para preguntarle cómo se está construyendo esta coordinación justamente entre el Gobierno de México y de Jalisco para impulsar proyectos que impacten positivamente el desarrollo del Estado, como ya lo hemos estado viendo. Pues en todo estamos coordinados con el gobernador. En seguridad, en los gabinetes de seguridad y además en una comunicación permanente. Y también pues en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Obviamente el gobierno del estado tiene sus proyectos y hay proyectos federales en el estado de Jalisco. Uno de ellos, como mencionó el gobernador, pues es el tren Ciudad de México-Guadalajara, entre otros. La Secretaría de Gobernación informó que vamos a hacer más preparatorias en el estado de Jalisco. La intención es, por supuesto, la coordinación para la seguridad de las fuerzas policiales, de defensa, de marina, de seguridad pública, pero también la atención a las causas, y por ello aumentar el número de preparatorias es muy importante para que los jóvenes, particularmente 15 a 17 años, tengan siempre una opción de estudio. Los centros México Imparable, que son espacios deportivos y culturales, además de lo que está haciendo el gobierno de Jalisco. Así que hay una coordinación permanente, no porque vengamos de partidos políticos distintos, eso significa que no hay coordinación, al contrario, estamos muy coordinados en todas las actividades. Vamos de este lado, a ver. Presidenta, buenos días. Israel Aldave, del Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Para no desviarme del tema del Mundial, Presidenta, ¿qué jefes de Estado han confirmado ya su asistencia a la inauguración? Vi que en todo este esquema de seguridad hay operativos para resguardar a los jefes de Estado. Todavía estamos recibiendo confirmaciones, tanto a la FIFA como al Gobierno de México. En el momento que tengamos la información, por supuesto, la compartimos. ¿Reservaciones de alguien que nos pudiera adelantar? Ya vamos a esperar, para que nadie se sienta y que todos los anunciemos al mismo tiempo. Ok. Presidenta, preguntarle si en esta mesa de seguridad que encabezó esta mañana usted junto con su gabinete, se tocó el tema del rancho Izaguirre, toda esta serie de negligencias en la investigación de este caso. ¿Se revive la posibilidad, como lo denuncia los colectivos de buscadores, de buscadoras, que sí fuera un lugar donde fueron cremados restos humanos? Sí. Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó algunos, pues el avance que llevan, y ella está por dar pues su información, la fiscal general. Estamos en eso y hay que esperar pues a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos, y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación, para dar toda la información. No sé, Omar, si quieres platicar sobre el número de detenidos que hay relacionado con esto. Sí, a reserva de que la Fiscalía General de la República va a entregar un informe completo. De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más, al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida, y van 47 detenidos por este hecho. Muchas gracias. Presidenta, daban ustedes cuenta sobre el operativo que culminó con el abatimiento del líder del que fuera Cártel Jalisco, del que fuera Nemesio Ceguera El Mencho. Con este abatimiento de este criminal, ¿se puede decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desaparecido? ¿Quieren comentar? Bueno, por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. No es estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad, y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica. Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso pues son organizaciones criminales más que de una sola persona. Vimos que han sido detenidas cerca de 200 personas o líderes de este grupo criminal. Su poder evidentemente ha disminuido. Sí, definitivamente, y como se demostró, pues la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado.
Ok, gracias. Presidenta, buen día, gracias. Soy Jonás de Quiero TV. Sobre los hechos que indudablemente han sido los más violentos que hemos experimentado, los del 22 de febrero, y a pesar de que se ha subrayado en esta rueda de prensa que la presencia de seguridad continúa para inhibir a los que llaman generadores de violencia, recuerdo mucho que nos insistieron en que este operativo se había generado por denuncias ciudadanas. Quiero preguntarle, no solo por quienes generan violencia, sino porque las denuncias ciudadanas también insisten en que hay corrupción. El operativo se enfocará también en autoridades de carácter municipal que los ciudadanos están denunciando siguen coludidas con el crimen organizado, y me gustaría también conocer su opinión, porque mientras las cifras de seguridad nos hablan de una reducción de homicidios y de delitos, la percepción de inseguridad, de acuerdo con el estudio oficial trimestral del INEGI, ubican la percepción por arriba del 70%. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta para los ciudadanos? Y por último, para no extenderme haciendo más preguntas, el día de ayer el secretario de Guerra de Estados Unidos precisa que están preparados para unilateralmente seguir haciendo operativos en cualquier nación latinoamericana. Con la caída de Nemesio Ceguera, ¿estamos a salvo o tenemos que esperar alguna acción unilateral? En el primer caso, como ustedes saben, ha habido detenciones incluso de presidentes municipales. Aquí en Jalisco, en su momento, el presidente municipal de Teochitlán, y por otro lado, recientemente, el presidente municipal de Tequila. Esto no quiere decir que haya una investigación particular sobre los presidentes municipales, sino que ahí donde hay delitos, donde se hacen las investigaciones, pues se puede encontrar que hay alguna persona, un funcionario público vinculado con la delincuencia organizada. Y ahí la orientación, la instrucción y nuestra visión es cero impunidad, y así vamos a seguir trabajando en todo el país. Todo esto se deriva en algunos casos de denuncia ciudadana, como es el caso de la orientación que hemos hecho para la extorsión. Ustedes saben que en el país, antes de la última reforma constitucional y legal, la extorsión se perseguía solamente bajo denuncia ciudadana, directamente del Ministerio Público. Las personas muchas veces tenían temor, y con razón, de denunciar directamente en el Ministerio Público. Ahora pueden denunciar por teléfono al 089, y a partir de ahí se abren investigaciones conjuntas de los gobiernos estatales y sus secretarías de seguridad, o las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ya se persigue por oficio, que es un esquema completamente distinto al que había. Ahí la denuncia ciudadana telefónica, incluso anónima, es muy importante, y lo estamos haciendo con el 089 y perfeccionando este sistema, o a partir de la denuncia directa con alguna autoridad. Y por otro lado, pues seguir con la inteligencia, la investigación. Recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene dos brazos, que es la atención a las causas, particularmente a los jóvenes, y la cero impunidad. Y en ello hay 4 ejes: la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que nos corresponde a nosotros, y el fortalecimiento de las policías, que le corresponde a los estados, la inteligencia y la investigación, que la hemos reforzado durante nuestro gobierno en coordinación con las autoridades estatales, y la coordinación general en nuestro gabinete con las instituciones federales y con las instituciones del gobierno de los estados y las instituciones municipales. Y vamos a seguir avanzando. A veces hay delitos, por ejemplo, robo en transporte público, robo a transporte de carga, que pesan sobre otros delitos en la percepción ciudadana. Y nuestra obligación, pues, es seguir bajando todos los delitos para la protección de la ciudadanía. En eso estamos trabajando conjuntamente, y la verdad con Jalisco lo hemos hecho muy bien, con todas las entidades y particularmente con Jalisco. Ahora, con relación al tema de los Estados Unidos, como ustedes saben, nosotros con el gobierno de Estados Unidos tenemos un entendimiento que fue firmado ya hace muchos meses, y este entendimiento tiene que ver con coordinación con las instancias del gobierno de los Estados Unidos, diversas instancias, y el Gabinete de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y ahí trabajamos conjuntamente, sobre todo compartiendo inteligencia e investigación y cada quien operando en su propio territorio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Recientemente viene una próxima reunión y ustedes ven cómo particularmente lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, dado que se da en los 3 países, pues hay una coordinación muy, muy estrecha. Presidenta, perdón, déjeme agregar una pregunta adicional. El Congreso del Estado de Jalisco emitió un exhorto aprobado unánimemente para solicitarle al gobierno del Estado y al gobierno federal un apoyo económico adicional a fin de atender la emergencia que suscitó toda la ola de violencia a partir del 22 de febrero. El gobierno del Estado ya determinó la entrega de varios miles de millones de pesos. Esperaríamos que el gobierno federal, por instrucción suya, también atienda con una partida adicional o varias partidas. Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo. Yo creo que es muy importante no solamente la parte de seguridad per se, sino también pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de Jalisco. Y ahí estamos participando con proyectos de infraestructura muy importantes como el tren. Gracias. Vamos de este lado. Hay un trabajo muy importante también de ciberinteligencia para evitar que a través de redes sociales o páginas de internet haya reclutamientos. Están en contacto con las plataformas digitales para estar bajando de manera permanente esto que está bajo vigilancia continua y trabajando en la alerta de desapariciones, que como ustedes saben, a partir de las modificaciones a las leyes establecimos un esquema de alerta en el momento que es reportada una persona desaparecida. Gracias, Presidenta. Además, una reciente encuesta de ENCOL repunta sus niveles de aprobación, reconocen este operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el mensaje que le envía a la población? Pues que vamos a seguir trabajando. Hola, Presidenta. Muchas gracias. Qué gusto saludarla ahora en Jalisco. Soy Juan Carlos Sagredo, reportero de Sicker.com. Presidenta, quisiera ahondar un poco más sobre el tema del Rancho Izaguirre. Quiero preguntarle si además de estas 47 personas detenidas, existen órdenes de aprehensión por cumplimentar. ¿Cuántas son? Y si entre ellas hay funcionarios o exfuncionarios de Jalisco. Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar. Obviamente, por lo evidente, nos reservaríamos sobre quién son y para quién están reservadas, pero sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar. Estamos trabajando en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía General de la República para la cumplimentación de estas. Perdón, secretario, ¿tiene el dato de cuántas son? No tengo el dato de cuántas son, sí. Gracias. Sobre el mismo tema, Presidenta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación y pidió que la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ofrezcan una disculpa pública por las ineficiencias registradas en el resguardo de indicios y por el incumplimiento de la Fiscalía en su obligación de resguardar el inmueble. Quiero preguntarle si los funcionarios que incumplieron con estas obligaciones serán llamados a rendir cuentas. ¿Quieres comentar algo? Comentamos esta situación también en la reunión de seguridad y quiero ser muy claro en este tema. Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el Rancho Izaguirre no sucedieron ni en la administración de la presidenta Sheinbaum ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir. Punto número 1, vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones. 2, en el diálogo con los colectivos y con las madres buscadoras, debemos fortalecer aún más el intercambio de información, el diálogo respetuoso y la participación con ellas. Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir
por parte del gobierno del Estado, y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas. Gracias, Vamos Presidenta. a Jalisco. Sí, Elizabeth Rivera, corresponsal de Proceso en Jalisco. Presidenta, me gustaría primero que si nos pueden confirmar si el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, que fue entregado a la familia y que luego se trasladó a una funeraria en la Ciudad de México y luego una funeraria en Guadalajara y luego al parecer fue inhumado aquí en un panteón privado en Zapopan, Jalisco, efectivamente es el de Rubén Oseguera Cervantes, si nos pueden confirmar, por favor. Sí, es un asunto de la Fiscalía, pero si quieren comentar algo. Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República. También me gustaría preguntarles, a raíz de este operativo que hacen las fuerzas federales para este traslado, algunos ciudadanos se inconformaron, incluso algunos se ofendieron porque las fuerzas federales, la Guardia Nacional y el Ejército haya efectuado pues este operativo. Las personas, algunas decían que lo estaban como escoltando, cuidando, cuando fue una persona que generó violencia, que estaba acusado pues de cometer distintos delitos, y estas imágenes pues de que estuvieran las fuerzas federales custodiando pues generó esta inconformidad. ¿Qué responden a esta custodia del gobierno federal a este pues capo? Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad, y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía. ¿Mantendrán esta seguridad en el panteón aquí privado? Porque pues han estado acudiendo algunos curiosos pues de distintos ámbitos a ver pues esta tumba. No, el operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger el panteón o algo específico en ese lugar. Y con respecto a la investigación que usted dijo se iba a abrir después de que se dieran a conocer estas narconóminas, preguntarle si ya precisaron cuántas comisarías municipales, cuántos ayuntamientos van a ser investigados para ver si efectivamente recibieron esas extorsiones, este dinero de parte de este grupo criminal. Siempre que hay alguna denuncia o que se inicia alguna carpeta de investigación, hay un proceso de investigación y por supuesto ese y en todos los casos lo iremos informando de manera puntual. ¿Nos podría precisar, por ejemplo, en la zona de Tapalpa y municipios aledaños, cuántas están siendo investigadas? No tendría el número. Y también preguntarle, ¿se estaría abriendo más la investigación a investigar pues narcogobiernos a raíz de estas narconóminas, la posible pues colusión de autoridades municipales o de otros niveles con personas de este cártel, si se estará yendo a fondo, por ejemplo, revisando o tratando de congelar cuentas, de inmovilizar bienes, estarle quitando los brazos económicos a estos grupos criminales, si se iría a fondo, solamente serían estas acciones ya más operativas? No, siempre, como ya lo informó, como ya lo mencionó la señora presidenta hace unos minutos, siempre que hay una denuncia o hay una investigación, hay un proceso. En el caso de los dos presidentes municipales de Jalisco, algunos partieron de denuncias ciudadanas, pero después hay una investigación. Igual se hará en todos los casos donde sea necesario. Y finalmente, hace pues unos días nosotros también estuvimos en Tapalpa y hay mucho miedo, el pueblo está solo, la gente se siente insegura, tiene mucho temor, dicen que nunca se habían sentido de esta manera. Nos decían que habían arribado creo que 2.500 efectivos federales a Jalisco para proteger a la población, algunos se fueron a esta zona según lo que dijeron las autoridades, pero lo que vimos después de que se fue el gobierno del estado de Jalisco ese día que fuimos a Tapalpa, pues sí, efectivamente rondines de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano, pero no pues una gran fuerza como la que se anunció. Sí se está digamos resguardando esta zona de Tapalpa y municipios aledaños donde existe gran temor e incertidumbre. Sí, de hecho, el gobernador acaba de estar precisamente en Tapalpa y hay un reforzamiento por parte del Gabinete de Seguridad, específicamente hay más elementos del Ejército, de Guardia Nacional y es digamos, va a haber un patrullaje permanente en el estado, hay un reforzamiento permanente. Al turismo internacional,
decirle, es seguro ir a Tapalpa, es seguro ir a Puerto Vallarta, que son pues pueblos evidentemente turísticos que reciben turistas internacionales. Sí, usted puede ver cómo los disturbios y los problemas que tuvimos fueron en las primeras 24 horas. En las siguientes 48, o sea, el segundo día, hubo algunos remanentes de violencia, pero para las 72 horas siguientes estaba todo perfectamente normalizado y no hemos tenido ningún tipo de incidencia como la que hubo ni en Puerto Vallarta, ni en Tapalpa, ni en el estado de Jalisco, ni en la zona metropolitana. Muchas gracias.